Él iba de camino a una reunión de 7 cifras cuando se detuvo en seco. 3 niños pequeños idénticos estaban vendiendo dulces en la calle, y lo que dijeron a continuación le hizo olvidar todo lo que creía que importaba. Andrew Miller no creía en la suerte, el destino ni el momento oportuno. Él creía en los números, números limpios, confiables e inflexibles. Ellos habían construido su vida, dado forma a su imperio y le habían dado el control en un mundo que constantemente trataba de introducir la emoción en las decisiones. Esa mañana, como todos los demás días de la semana, Andrew salió del vestíbulo de su rascacielos del centro, revisó las alertas del mercado en su teléfono y se ajustó la corbata de seda azul con la facilidad de alguien que había usado el poder como una segunda piel durante años. El conductor se detuvo en la acera con precisión práctica, el coche negro brillando bajo el sol de la mañana, pero Andrew no subió inmediatamente. A pocos metros de la entrada del edificio, cerca de las escaleras que conducían al metro, algo le hizo detenerse. 3 niños pequeños estaban de pie cerca de la barandilla, una caja de cartón destartalada entre ellos llena con filas de coloridos caramelos envueltos. No estaban gritando ni promocionando su producto como solían hacer los niños de la calle. No estaban tratando de hacer sentir culpable a nadie. Simplemente se quedaron allí en silencio, ofreciendo caramelos a los extraños que pasaban sin manos extendidas ni ojos esperanzados. Andrew había visto a cientos de personas como esta, niños, adolescentes, adultos, aferrados a las aceras, los bordillos y los metros. Por lo general, nunca disminuía la velocidad. Se había entrenado para pasar junto a ellos como uno podría caminar alrededor de un charco, reconociendo su presencia sin llegar a pisarlo. Pero esta vez, se detuvo. Algo en la forma en que los niños estaban de pie, juntos, hombro con hombro, todos aproximadamente de la misma altura y complexión delgada, le hizo mirar 2 veces. Parecían casi idénticos. Trillizos. Cada uno tenía el pelo castaño claro que se rizaba un poco en las puntas, brillantes ojos azules y expresiones suaves y cansadas. Llevaban camisetas de diferentes colores, roja, verde y amarilla, pero cada uno de ellos tenía los mismos vaqueros y zapatillas desgastadas. El chico de la camiseta verde se encontró primero con la mirada de Andrew. Su voz era tranquila, educada y ensayada. ¿Le gustaría comprar un caramelo, señor? Estamos tratando de ayudar a nuestra mamá. Andrew miró hacia abajo a la caja. Los caramelos eran simples, comprados en la tienda, variados, algunos probablemente derritiéndose al sol. Abrió la boca para decir que no, tal vez ofrecer $10 e irse, pero algo le detuvo. En cambio, preguntó, ¿qué le pasa a tu mamá? El chico de la camiseta amarilla respondió esta vez, su tono aún más suave. Ella está enferma. Ella tiene cáncer. La medicina cuesta mucho. El tercer chico no habló. Simplemente miró a Andrew con ojos demasiado viejos para un niño de 5 años, extendiendo un caramelo envuelto individualmente. Andrew no habló durante varios segundos. No estaba acostumbrado a hacer pausas. Estaba acostumbrado a la acción inmediata, firmar el acuerdo, cerrar el contrato, seguir adelante. Pero en ese momento, de pie frente a 3 niños pequeños vendiendo caramelos en la calle para tratar de salvar a su madre, sintió una quietud que no había sentido en años. Sin decir una palabra, sacó su billetera y compró cada caramelo de la caja. Debería haberse ido entonces, debería haberse subido a su coche que esperaba y olvidarse de ello cuando llegara a su oficina. Pero en cambio, se sentó en el banco cercano, ignorando la mirada de sorpresa de su conductor, e hizo un gesto para que los niños se sentaran a su lado. Dudaron, sin saber si esto era un truco o una prueba,
pero finalmente se sentaron, uno a cada lado y otro a sus pies. ¿Cómo se llaman?, preguntó. Noah, dijo el chico de rojo. Ben, dijo el de amarillo. Lucas, dijo el de verde. Andrew asintió lentamente, luego hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Dónde está vuestra mamá ahora? Y así fue como comenzó la historia, no con ganancias ni pérdidas, no con una fusión o un comunicado de prensa, sino con 3 niños y una caja de caramelos, y un hombre que finalmente se detuvo para hacer una pregunta que no tenía nada que ver con los negocios y todo que ver con ser humano. Los chicos no respondieron de inmediato. Se miraron el uno al otro de la manera en que lo hacen los hermanos cuando deciden en silencio quién hablará. Fue Ben, el de amarillo, quien finalmente habló. Dijo que su mamá, Ashley, estaba en City View Medical Center y llevaba allí más de un mes. Había sido diagnosticada con un cáncer de rápido crecimiento y aunque había intentado seguir trabajando el mayor tiempo posible, su salud había empeorado rápidamente. Dijeron que se desplomó en su apartamento y fue llevada en ambulancia mientras un vecino los cuidaba. Desde entonces, no había vuelto a casa. Lucas agregó que solía cantar todas las noches antes de acostarse, pero ahora solo escuchan silencio y esperan que los recuerde al despertar. Esa fue la parte que le dolió a Andrew en el pecho de una manera inesperada. No solo intentaban ayudar a su mamá, sino que trataban de aferrarse a su recuerdo. Les preguntó con quién vivían, y explicaron que una vecina mayor y amable llamada señora Delany les había permitido quedarse en un sofá-cama en su sala de estar, pero no tenía mucho dinero ni comida suficiente. Los chicos no querían ser una molestia. No querían que los separaran o los enviaran lejos. Entonces, todos los días después del desayuno, si había desayuno, empacaban su caja de dulces e iban al centro, esperando que la gente fuera lo suficientemente generosa como para ayudarles a salvar a su mamá. Andrew no sabía qué decir. Se había sentado en salas de juntas con multimillonarios que se jactaban de ser más astutos que el sistema fiscal y de recortar los costos médicos de los planes de sus empleados. Y ahora estaba escuchando a 3 niños de 5 años tratando de financiar la quimioterapia vendiendo dulces de 25 centavos a desconocidos. Sin pensarlo, sacó su teléfono y le envió un mensaje a su asistente, cancelando las reuniones de la mañana. Luego escribió un segundo mensaje de texto a un amigo suyo que estaba en la junta directiva de City View Medical y solicitó todos los detalles sobre una paciente llamada Ashley Reeves. La respuesta llegó rápido: sí, ella estaba allí, sí, su diagnóstico era grave y no estaba recibiendo tratamiento completo porque no tenía seguro ni financiación inicial. Andrew leyó esas palabras 2 veces, apenas capaz de procesar cómo alguien tan vulnerable podía ser tan invisible en un sistema construido para ignorar cualquier cosa que no pudiera monetizar. Miró a los chicos, que ahora estaban clasificando silenciosamente los envoltorios de dulces vacíos de nuevo en la caja, probablemente por costumbre, probablemente para que la caja pareciera más llena para mañana. «Vengan conmigo», dijo, mientras se ponía de pie. ¿A dónde? Noah preguntó, entrecerrando los ojos hacia él. A ver a su mamá, respondió Andrew. Y luego a casa. Quiero conocer a la señora Delany. Los chicos intercambiaron miradas de nuevo, y esta vez no dudaron. Recogieron sus cosas y los siguieron hasta el coche. El viaje al hospital fue tranquilo al principio. Los chicos se sentaron juntos en el asiento trasero, con los ojos muy abiertos mientras miraban la ciudad desde una perspectiva que rara vez veían. Andrew se sentó en el frente, con el teléfono en su regazo, sin revisarlo siquiera. No quería ninguna distracción. Quería entender el mundo del que venían, las brechas entre los números en los que siempre había confiado.
En el hospital, una enfermera confirmó el estado de Ashley y los acompañó a su habitación. Los chicos se quedaron paralizados en la puerta al verla. Estaba pálida, más delgada de lo que recordaban, con 4 líneas trazando sus brazos y suaves pitidos rastreando su respiración. Pero sus ojos se abrieron cuando escuchó sus voces. Sonrió débilmente y extendió la mano hacia ellos. Corrieron a su lado. No hacían falta palabras. Fue el reencuentro de una familia que no tenía garantías ni promesas, solo esperanza. Andrew se quedó atrás, observando, con algo en el pecho apretándose a cada segundo. Nunca había sabido lo que significaba ser necesitado sin que se lo pidieran. Hasta ahora. Y cuando Ashley lo miró, confundida y agradecida a la vez, supo que esto ya no se trataba de caridad o casualidad. Se trataba de entrar en una historia que casi había ignorado. Y finalmente eligió quedarse. La habitación del hospital era pequeña, tranquila y llena de esa quietud estéril que hacía que la gente susurrara sin darse cuenta. Andrew estaba cerca de la puerta mientras los chicos se reunían alrededor de la cama de su madre, uno a cada lado y uno suavemente al pie. Ashley parecía cansada, su piel pálida y sus ojos enmarcados con profundas sombras, pero cuando sonrió, algo suavizó toda la estancia. Ella sostuvo cada una de las manos de su hijo como si fueran salvavidas, y durante mucho tiempo, ninguno de ellos habló. Simplemente se quedaron cerca, como para demostrarse que todavía eran reales el uno para el otro. Andrew no interrumpió. No hizo preguntas ni trató de insertarse. Simplemente observó, con los brazos cruzados suavemente, asimilando cada segundo de una familia que intentaba permanecer unida en un mundo que ya había quitado demasiado. Después de un rato, Ashley se giró para mirarlo a él. Su voz era débil, pero firme. Ella le agradeció por traer a los chicos y preguntó quién era él. Andrew dio un paso adelante y se presentó sin pretensión alguna. No mencionó su compañía, su título ni su riqueza. Simplemente dijo su nombre, explicó que había conocido a los chicos en el centro y que no había podido alejarse una vez que escuchó por qué estaban allí. Ella escuchó atentamente, con las cejas ligeramente fruncidas, y cuando terminó, asintió lentamente, como tratando de contener su juicio hasta poder pensar con más claridad. No quería esto para ellos, dijo con la voz quebrada. No quería que estuvieran ahí afuera así. Andrew negó con la cabeza. No solo estaban sobreviviendo. Estaban luchando por ti. Deberías estar orgullosa de eso. Las palabras hicieron que sus ojos se llenaran de lágrimas, pero las parpadeó rápidamente, sin querer que sus hijos las vieran. Preguntó dónde habían estado durmiendo y si habían comido algo. Los chicos intervinieron todos a la vez, ansiosos por tranquilizarla a ella. Andrew llenó los vacíos donde dudaban, haciéndoles saber que la señora Delaney los había cuidado bien, y que a él también le gustaría ayudar. Le dijo que ya había investigado su caso médico y que quería asegurarse de que recibiera todos los tratamientos disponibles, comenzando de inmediato. Ashley no habló de inmediato. Simplemente lo miró fijamente durante un largo momento, sin saber si confiar en este extraño que había aparecido tan repentinamente. Entonces hizo una pregunta: ¿por qué haces esto? Andrew lo había anticipado, pero aún así luchó por responder. Miró a los chicos, luego de nuevo a ella. Porque he pasado la mayor parte de mi vida contando dinero, y hoy me di cuenta de que nunca he contado algo que realmente importara. Sus hijos me recordaron lo que importa. Por primera vez desde que llegó, Ashley sonrió sin dolor detrás. Cerró los ojos brevemente, exhaló y susurró: entonces supongo que está bien decir que sí. Andrew pasó el resto de la tarde con ellos.
Organizó una transferencia financiera para cubrir el costo del plan de tratamiento completo de Ashley, se reunió con el médico tratante para autorizar los procedimientos y se contactó con una agencia de cuidadores de confianza para apoyar a la familia hasta que Ashley pudiera volver a valerse por sí misma. Cuando salieron del hospital esa noche, llevó a los chicos de regreso al apartamento de la señora Delany. Era un espacio pequeño con pintura descascarada y un grifo que goteaba en la cocina, pero estaba lleno de calidez. Señora Delany, una maestra de escuela jubilada, lo recibió en la puerta con una sonrisa cautelosa y una ligera cojera. Claramente se preocupaba por los chicos, pero la carga le había pasado factura. Andrew se presentó, le agradeció sinceramente por todo lo que había hecho y se ofreció a cubrir su alquiler y gastos hasta que Ashley volviera a casa. Ella se resistió al principio, avergonzada por el gesto, pero él insistió suavemente, diciendo que ella había mantenido a una familia unida cuando nadie más lo haría. Esa noche, antes de irse, Andrew se arrodilló frente a los chicos, los miró a los ojos y les prometió que no tendrían que volver a vender caramelos en la calle. No sabía qué tipo de futuro tendrían todavía, pero los ayudaría a construirlo. Mientras conducía a casa, la ciudad fuera de la ventana de su coche se veía igual, aceras concurridas, luces parpadeantes, bocinas sonando. Pero nada se sentía igual. No estaba pensando en tratos, ni mercados, ni fechas límite. Estaba pensando en 3 niños pequeños, una madre cansada y un momento que había reescrito todo lo que creía entender sobre el valor. Algo había cambiado. Y no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, Andrew se despertó más temprano de lo habitual. No buscó su teléfono para revisar correos electrónicos ni escanear actualizaciones del mercado. En cambio, se sentó en la tranquilidad de su apartamento de gran altura y pensó en los niños, en cómo se habían sentado junto a su madre sin necesidad de decir nada, en cómo Lucas había apoyado suavemente la cabeza en su brazo, en cómo no había observado instintivamente su respiración como si midiera cada momento. Había visto desesperación en la gente antes, sobre todo en salas de juntas disfrazadas de ambición, pero nunca en niños. La forma tranquila en que enfrentaban su mundo, sus pequeños hombros ya preocupándose demasiado, se quedó con él como un peso que no quería soltar. Pasó la mañana organizando una atención más permanente. Llamó a un consejero pediátrico en quien confiaba y programó sesiones para que los niños comenzaran a superar el trauma que claramente habían aprendido a enmascarar. Hizo que le llevaran comidas a la señora al apartamento de Delany, junto con una nota agradeciéndole de nuevo. Hizo una lista de escuelas y vecindarios cercanos con sólidos programas de apoyo académico y emocional, decidido a darles a los niños algo más que consuelo. Quería que tuvieran un futuro. No por culpa o lástima, sino porque algo en su silenciosa resistencia había abierto una parte del que no sabía que aún estaba viva. Más tarde ese día, volvió al hospital. Ashley estaba sentada esta vez, su piel aún pálida, pero sus ojos más claros. Parecía más fuerte, como si solo ver a sus hijos hubiera restaurado algo dentro de ella que la medicina no podía. Hablaron con más facilidad ahora, ya no separados por la cautela o la incomodidad. Ella le contó historias sobre los niños cuando eran pequeños, como solían colarse en su cama todos a la vez y fingir ser gatitos. Ella se rió cuando lo dijo, y Andrew no pudo evitar sonreír también. Notó la forma en que su mano se crispaba ligeramente cuando buscaba agua, hizo una nota mental para que la consultara un terapeuta ocupacional. Estaba aprendiendo a ver las cosas de manera diferente, no solo como necesidades que resolver, sino como partes de la vida de las personas que vale la pena proteger. Mientras hablaban, una enfermera entró y silenciosamente le entregó a Ashley un archivo. Su programa de tratamiento había sido confirmado.
Todo estaba cubierto. Ella lo abrió lentamente, escaneando las páginas con dedos temblorosos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no cayeron. ¿De verdad hiciste todo esto?, preguntó. Andrew asintió. Y seguiré haciéndolo. El tiempo que sea necesario. Ella lo miró fijamente por un largo momento, luego dijo, no nos debes nada. Él no discutió. Él solo respondió con, lo sé. Por eso importa. Esa tarde, recogió a los niños y los llevó a una pequeña librería infantil por la que una vez había pasado, pero nunca había entrado. Pasaron más de una hora hojeando. Luego encontraron un libro sobre planetas. Lucas eligió un libro de imágenes sobre animales que cantan, y Noah se quedó congelado frente a un estante de historias de superhéroes. Andrew compró los tres, junto con cuadernos y lápices de colores. Cuando salieron a la brisa fresca, los niños sostuvieron las bolsas cerca, como un tesoro. No tenías que hacer eso, dijo Noah, su voz apenas por encima de un susurro. Andrew lo miró y respondió, quería hacerlo. Eso es diferente. Antes de llevarlos a casa, se detuvo en un pequeño parque y los dejó correr. Era la primera vez que los veía jugar sin dudarlo, sin miedo a ser observados o juzgados. Corrieron por el césped, treparon al gimnasio de la jungla y se gritaron desafíos mientras el cielo se volvía dorado sobre ellos. Andrew se sentó en un banco, observando con un extraño dolor en el pecho. No se sentía como un salvador. Se sentía como alguien a quien le habían dado la rara oportunidad de presenciar el comienzo de una curación. Cuando los dejó esa noche, la señora Delany abrió la puerta con una sonrisa cansada, pero genuina. Los chicos lo abrazaron sin pedírselo, y Andrew se fue con el sonido de sus risas aún resonando detrás de él. Conduciendo de regreso a través de las luces de la ciudad, se dio cuenta de que algo había cambiado, no en los chicos, ni en Ashley, ni en sus circunstancias, sino en él. Por primera vez en años, ya no perseguía números. Estaba empezando a seguir un significado. Pasó una semana, y cada día trajo un cambio sutil, pero constante. La fuerza de Ashley comenzó a regresar, no en estallidos dramáticos, sino en la forma en que permanecía despierta más tiempo, se sentaba más erguida y hacía más preguntas sobre las rutinas de sus hijos. Andrew visitaba a diario sin que se lo pidieran. Al principio, trajo actualizaciones sobre sus horarios, comidas y el progreso de la inscripción escolar, pero gradualmente, sus conversaciones se desviaron hacia algo más personal. Ella le contó sobre sus años trabajando como fotógrafa independiente antes de su enfermedad, sobre cómo solía sacar a los chicos a escondidas para caminatas fotográficas al amanecer antes de que la ciudad despertara. Él escuchaba, no con asentimientos educados o vago interés, sino con atención real, como si cada historia le ayudara a entender más sobre las personas que ahora elegía cuidar. Los chicos, entretanto, también habían cambiado. Todavía se mantenían cerca el uno del otro en público, todavía mantenían sus mochilas bien cerradas como armaduras, pero sus ojos estaban más brillantes. Se reían más a menudo y dormían más profundamente. Al final de cada día, le informaban a Andrew con honestidad sin filtros. Lucas le dijo cuando los formularios escolares eran confusos. Ben confesó que no le gustaban los sándwiches de atún y Noah le preguntó si alguna vez había tenido que sentarse solo en el almuerzo. Andrew no siempre sabía cómo responder, pero nunca descartaba sus palabras. Eso parecía ser lo que más importaba. Un jueves lluvioso, el hospital llamó a Andrew en medio de una reunión de finanzas. Ashley había preguntado por él. Se excusó sin dudar y llegó para encontrarla sentada erguida en la cama,
usando un suave pañuelo para la cabeza y una expresión que contenía tanto resolución como vulnerabilidad. Las enfermeras le habían dicho que la próxima ronda de tratamiento sería más difícil. Ella quería preparar a los chicos, pero no sabía cómo. Ella preguntó si él estaría allí cuando se lo dijera. Él dijo que sí antes de que terminara la frase. Esa noche, en la habitación del hospital atenuada por la luz del día que se desvanecía, Ashley tomó la mano de cada chico y explicó lo que venía. Ella no lo endulzó, pero tampoco los asustó. Ella dijo que su cabello podría caerse de nuevo y que habría días en que no podría hablar mucho, pero que seguiría siendo su mamá. Al principio, se quedaron callados. Entonces Lucas preguntó si ella todavía podría cantar. Ella sonrió y dijo que solo si cantaban con ella. Y en esa pequeña y desgastada habitación, los tres chicos tararearon suavemente una canción de cuna que recordaban de antes del hospital, sus voces vacilantes, pero unidas. Andrew se quedó de pie junto a la puerta, con la garganta apretada, sin atreverse a interrumpir. Más tarde esa noche, Ashley le pidió a Andrew que se sentara con ella. Los chicos se habían ido a casa con la señora Delany y una comida caliente. La habitación del hospital estaba tranquila, excepto por el leve zumbido de las máquinas y los pasos ocasionales de las enfermeras en el pasillo. Ella lo miró y dijo, pensé que estaba bien. Pero ahora veo que solo estaba sobreviviendo. Me ayudaste a devolverles algo que no podía encontrar sola, seguridad. Andrew no sabía cómo responder a eso. No estaba acostumbrado a oírse describir como algo más que eficiente, decisivo o astuto. Pero Ashley no trataba de halagarlo. Simplemente estaba afirmando algo verdadero. Antes de irse, ella extendió su mano hacia la de él. Si algo me pasa, dijo, su voz baja, pero clara, no dejes que estén solos. Por favor. Él la miró a los ojos y dijo, no lo estarán. Lo prometo. Y por primera vez en mucho tiempo, lo decía con todo lo que tenía. Cuando salió del hospital bajo la lluvia, sus hombros se empaparon en segundos, pero no se apresuró a cubrirse. Dejó que cayera sobre él como una especie de limpieza, como si el mundo le recordara que ya no era solo un observador. Ahora era parte de algo real, algo por lo que valía la pena permanecer en la tormenta. En la segunda semana del nuevo ciclo de tratamiento de Ashley, los chicos habían comenzado a establecerse en un ritmo que se sentía casi como la vida normal. Cada mañana, Andrew los recogía del apartamento de la señora Delany los llevó a su nueva escuela, una pequeña academia comunitaria que los recibió con una estructura suave y compasión. Al principio, se aferraban el uno al otro incluso durante el recreo, desconfiando de separarse tras tantas semanas en modo de supervivencia, pero poco a poco, comenzaron a diversificarse. Lucas se unió al club de arte y llegó a casa con manchas coloridas en las mangas. Ben se fascinó con las matemáticas y le pidió a Andrew que lo pusiera a prueba con las tablas de multiplicar en el coche. Noah, siempre el observador silencioso, comenzó a escribir entradas cortas en su diario que su maestro alentó, y cuando Andrew leyó una que terminaba con las palabras, tal vez ya no tenga miedo todo el tiempo, se quedó sin hablar durante mucho tiempo. De vuelta en el hospital, el cuerpo de Ashley estaba soportando el peso del nuevo tratamiento, pero su espíritu permaneció decidido. Hubo días en que apenas podía mantener los ojos abiertos y su voz no era más que un susurro, pero aún preguntaba por sus hijos cada vez que Andrew la visitaba. Quería saber qué estaban aprendiendo, cómo estaban durmiendo, si comían lo suficiente, si tenían nuevos amigos. Pedía cada detalle como una mujer que construye su fuerza no a través de la medicina, sino a través de la memoria y la conexión. Andrew le trajo actualizaciones como ofrendas,
fotografías de los últimos dibujos de Lucas, las puntuaciones perfectas de los cuestionarios de Ben y el poema que Noah había escrito sobre cómo Rain le recordaba a su mamá tarareando. Ella sonreía y sostenía las fotos cerca, a veces pidiendo escuchar las palabras 2 veces solo para asegurarse de que la recordaba al cerrar los ojos. Una tarde, Andrew llegó al hospital con una sorpresa. Le había pedido al profesor de música de la escuela que grabara un breve vídeo de los chicos interpretando una pequeña pieza que habían aprendido juntos. Los 3 estaban uno al lado del otro en el vídeo, cantando un poco desafinados, pero con tanto corazón que Ashley lloró incluso antes de que terminara la canción. Ella pidió reproducirlo de nuevo. Y de nuevo. Las enfermeras que pasaban por la habitación se detenían cuando escuchaban el suave canto, deteniéndose con sonrisas antes de seguir adelante. Esa noche, después de que Ashley se quedara dormida, Andrew se sentó en el pasillo justo afuera de su puerta, el vídeo aún reproduciéndose suavemente en repetición en su mano. Al día siguiente, llevó a los chicos a una feria de fin de semana que se celebraba en un parque del centro. Había coloridas carpas, camiones de comida y un pequeño zoológico de mascotas escondido detrás del kiosco de música. Los chicos corrieron adelante, riendo y llamándose el uno al otro, un torbellino de energía y alegría que Andrew una vez había pensado que era imposible para ellos. Los observó de cerca, pero no se quedó cerca. Se permitió relajarse, disfrutarlo, incluso comprando algodón de azúcar que juraron que sabía a nubes. En un momento dado, Lucas tiró de su manga y señaló un puesto donde los niños estaban decorando macetas. Cada uno hizo una, pintando la arcilla en desordenadas rayas de azul, verde y naranja. En la maceta de Noah, escribió una palabra con pintura negra: familia. Andrew les ayudó a llevar las macetas de vuelta al hospital al día siguiente. Ashley había sido trasladada a una habitación privada de recuperación, un pequeño paso adelante, y cuando vio lo que los chicos habían hecho, se rió a pesar de su agotamiento. Estamos plantando raíces, dijo en voz baja, y Andrew sintió que el significado completo de sus palabras se asentaba dentro de él como algo permanente. Ya no solo estaban sobreviviendo. Estaban empezando a crecer de nuevo. Esa noche, los chicos se quedaron dormidos en el sofá de la señora Delany mientras veían una película. Andrew se quedó más tiempo de lo habitual, ayudando a limpiar los platos de la cena, arropando a los chicos y sentándose en silencio junto a ellos mientras dormían. Señora Delany se sentó en su sillón, observándolo con una pequeña sonrisa cómplice. Ahora eres parte de su historia, dijo suavemente. Andrew asintió, incapaz de expresar con palabras lo mucho que eso significaba para él. No lo había pedido. No lo había esperado. Pero de alguna manera, en cuestión de semanas, se había convertido en algo para estos chicos, y ellos se habían convertido en todo para él. Al final de la tercera semana, la casa que una vez se sintió como una suite de hotel llena de tiempo prestado había comenzado a adquirir la calidez de algo permanente. No eran los muebles, ni las paredes, ni la alfombra cuidadosamente elegida que Andrew había instalado. Era la risa que se derramaba por los pasillos después de la cena, los dibujos de crayones pegados al refrigerador y 3 pares de zapatos pequeños dejados en un montón junto a la puerta. Los chicos finalmente habían comenzado a llamar a casa, incluso si no decían esa palabra en voz alta. Cada mañana se despertaban con un poco más de facilidad, y cada noche se quedaban dormidos sin aferrarse el uno al otro tan fuerte. El miedo no había desaparecido, pero se había suavizado, reemplazado lentamente por la rutina, por la seguridad y por la creciente presencia de un hombre que ya no estaba al fondo. Ashley había comenzado su ronda final y más intensa de quimioterapia. Los médicos fueron cautelosos, explicando los riesgos y el dolor que vendría,
pero Ashley insistió en continuar. Ella dijo que no quería que sus hijos la recordaran rindiéndose. Andrew estaba allí todos los días, trayéndole sopa que no siempre podía terminar, tomándola de la mano durante la fatiga y leyendo en voz alta cuando sus ojos se negaban a enfocar. Hablaban menos durante esas visitas, no porque no hubiera nada que decir, sino porque a veces la presencia misma hablaba más fuerte que el consuelo. Él sabía cuándo permanecer en silencio, cuándo ofrecer una sonrisa, cuándo simplemente estar cerca. Y ella confiaba en ese silencio más que en cualquier promesa. Una noche, mientras él se sentaba junto a su cama mientras los chicos esperaban afuera con libros para colorear, Ashley lo miró con una extraña quietud en los ojos. Ella le preguntó, suave pero directamente, si alguna vez había pensado en ser padre. La pregunta lo tomó por sorpresa, no porque fuera inapropiada, sino por lo mucho que le dolía darse cuenta de que nunca se había permitido siquiera imaginarlo. Él respondió con sinceridad, diciendo que pensaba que no estaba hecho para ese tipo de vida, que creía que personas como él no podían tener hijos porque nunca sabrían cómo amarlos bien. Ashley escuchó sin juzgar, con expresión suave y firme. Ella extendió la mano para tomar la suya y le dijo que no se trataba de tener razón, sino de aparecer. Y él había aparecido. Más tarde esa semana, ella le pidió que trajera a los chicos con él al hospital para algo importante. Cuando llegaron, ella hizo que cada uno de ellos se sentara en su cama, y les dio pequeños sobres de papel con sus nombres escritos con letra temblorosa. Dentro de cada uno había una foto de ella sosteniéndolos cuando eran bebés, un recuerdo que no recordarían, pero que podrían llevar consigo. Luego le pidió a Andrew que se parara junto a la ventana y dijo, este hombre no solo nos está ayudando. Ahora es nuestro. Y nosotros somos suyos. Los chicos la miraron a ella, luego a él, y no lo cuestionaron. Se bajaron de la cama y caminaron hacia él. Uno por uno, envolvieron sus brazos alrededor de su cintura. Él cayó de rodillas sin dudarlo y los abrazó a todos. Ashley observó con lágrimas en los ojos. Ella no volvió a hablar durante mucho tiempo. Esa noche, mientras Andrew conducía a los chicos a casa, se quedaron dormidos en el asiento trasero, uno descansando sobre el otro. Él estacionó el auto y no se movió, dejándolos dormir un poco más. Sus manos descansaban sobre el volante, pero su corazón estaba en otra parte, de vuelta en la habitación del hospital, en el momento en que ella lo había mirado y había visto algo que él no había visto en sí mismo. No un hombre de negocios. No un ayudante. Un padre. La palabra resonó a través de él como si hubiera estado esperando años para ser pronunciada. Y ahora, con todo en él, quería estar a la altura. La mañana en que Ashley fue dada de alta del hospital. El cielo era de un azul claro y tranquilo, el tipo de cielo que casi se sentía simbólico. Andrew llegó temprano, no porque nadie se lo hubiera pedido, sino porque no podía mantenerse alejado. Ayudó a las enfermeras a recoger sus cosas, solo una pequeña bolsa, un suéter gastado, algunos libros que no había tenido la energía para terminar. Cuando Ashley salió al sol por primera vez en semanas, cerró los ojos y respiró profundamente, su cuerpo aún frágil, pero su presente firme. Andrew se quedó a su lado sin hablar, y cuando ella lo miró, no hubo necesidad de agradecimientos. Todo ya se había dicho en las horas tranquilas entre el tratamiento y la recuperación, entre extraños, y algo más cercano. Él la llevó a casa en su auto, el mismo que había llevado a sus hijos a la escuela, a las citas y a las paradas de helados. Cuando llegaron a la entrada de la casa que había comprado no para sí mismo, sino para todos ellos, los chicos estaban esperando en el porche. Lucas había hecho un cartel de bienvenida que era torcido y colorido.
Ten tenía globos que había insistido en inflar él mismo, y Noah se mantuvo un poco aparte, sosteniendo una maceta que todos habían plantado juntos semanas antes. En el momento en que Ashley salió del auto, corrieron hacia ella, con cuidado, suavemente, pero con tanta alegría que la hizo doblar las rodillas. Ella se dejó caer hacia ellos, dejándolos envolverla, sus pequeños brazos y voces enredándose en algo completo. Esa noche, se sentaron alrededor de una mesa de comedor que había estado demasiado silenciosa durante mucho tiempo. Señora vino la señora Delany, y también lo hicieron la consejera escolar y una de las viejas amigas de Ashley de sus días de fotografía. Había sopa y pan y demasiados postres, y Andrew se encontró riendo más libremente de lo que lo había hecho en años. Los chicos se turnaron para contar historias sobre sus partes favoritas de los últimos meses, y Lucas dijo que lo que más le gustaba era tener un adulto que se quedara incluso cuando es difícil. Ashley miró a Andrew cuando él lo dijo, y Andrew le devolvió la mirada con una sonrisa silenciosa que decía que no se iba a ir a ninguna parte. Después de que se recogieron los platos y los invitados se fueron, la casa se atenuó bajo la luz de la noche. Ashley metió a los chicos en sus nuevas literas, leyendo de un libro desgastado que había sobrevivido a cada viaje al hospital y a cada mudanza. Andrew estaba de pie en el pasillo, mirando desde la puerta. Nunca se había imaginado a sí mismo en este tipo de vida, sin embargo, cada rincón de la casa se sentía más suyo que cualquier sala de juntas jamás lo hubiera hecho. Cuando Ashley salió de la habitación, se apoyó contra la pared junto a él. No hablaron al principio, solo se quedaron allí, hombro con hombro, escuchando la suave respiración de los niños al otro lado de la puerta. Entonces ella se volvió hacia él y preguntó suavemente, ¿todavía crees que no estás hecho para esto? Él no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz fue firme. Creo que estaba destinado a ello desde el principio. Simplemente no sabía cómo encontrarlo. Ella extendió la mano para tomar la suya y la sostuvo sin decir nada más. En la tranquilidad, pensó en cuánto había cambiado, no de una manera dramática, sino pieza a pieza, una lección cada vez. Una decisión de parar, de preguntar, de quedarse. Más tarde, cuando la casa se había sentado y la noche era profunda, Andrew salió al porche. Las estrellas estaban afuera, claras e interminables. Pensó en todos los años que había vivido con ruido en su cabeza y silencio en su corazón, persiguiendo números y títulos, siempre moviéndose, sin llegar nunca. Y ahora aquí estaba, con una familia que no había esperado y un propósito que no tenía nada que ver con las ganancias. Había encontrado algo que no necesitaba ser medido para ser real. Había encontrado el amor, en la silenciosa resistencia de una madre, en la risa de 3 niños pequeños y en la lección de ser más que un hombre que pasaba. Él eligió ser alguien que se quedó. Y en esa lección, todo cambió.